Una voz tiernamente llama, deja atrás tu pestaña afán, ven a mí y descansarás. Trae el temor y tu gran dolor, tu enojo y tu ansiedad. Oye bien la voz de Cristo, el que dice, ven a mí. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra lección basada en el libro de Apocalipsis, específicamente sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Recuerde que nuestra serie se llama Él te conoce y estamos yendo a través de cada iglesia porque cada iglesia representada en el libro de Apocalipsis trae una enseñanza y un mensaje no solamente a las iglesias de hoy en día, de nuestro tiempo, sino también a cada creyente en la iglesia. Hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 3 de Apocalipsis sobre la iglesia de Sardis, una pequeña meditación, una pequeña clase, algo muy instructivo para la vida de cada creyente, para la vida de cada iglesia. Para eso quiero invitarles a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta ciudad quedaba al sureste de Tiatira. En el versículo 1 vemos que dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Cuando vemos estos 7 espíritus, evidentemente la Biblia nos está enseñando, que nos está hablando de las actividades que tiene el Espíritu Santo, esta actividad que el Espíritu Santo lleva adelante en una iglesia. Y es interesante que esta iglesia le estaba faltando esa actividad del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso nuestra lección hoy se llama Sardis, la iglesia muerta. Sardis, la iglesia muerta. Luego dice en el versículo 1, otra vez dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, hablando del liderazgo de la iglesia. Versículo 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La Biblia dice que el mensaje de esta iglesia, que estaba muerta, porque dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no veras, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire la segunda parte del versículo 1, dice: yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso la Biblia nos está diciendo aquí, a esta iglesia, que debe ser vigilante. Vigilante, ¿por qué? Porque número uno, esta iglesia vivía como si estuviera viva, pero en sí estaba muerta. Estaba muerta porque la actividad del Espíritu Santo no era una realidad en esa iglesia. Pero también dice la Biblia que se debe ser vigilante en el versículo 2 por las cosas que estaban a punto de morir. Las cosas que estaban a punto de morir, está hablando de los ministerios de la iglesia, que pueden estar a punto de morir en una iglesia porque el Espíritu Santo ya no está obrando, pero es el Espíritu Santo el que puede venir a la iglesia y darle vida a esos ministerios. Alguien dijo una vez que el Espíritu Santo es el que puede levantar un ministerio, pero también es el que puede matar un ministerio. O sea, hacer morir un ministerio cuando Él no es el agente que está dando vida a la iglesia. Hoy yo quiero que podamos entender la importancia. Necesitamos entender la importancia que el Espíritu Santo tiene en las vidas no solamente de los creyentes, sino en la vida de la iglesia. La importancia que el Espíritu Santo tiene en la vida no solo del creyente, sino de la iglesia. Quiero que podamos ir a la palabra de Dios y ver algunos versículos que nos pueden ayudar a ver la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, en el versículo 6. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Saúl y lo llenó con poder. También vemos en el mismo libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice la Biblia: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es interesante cómo la Biblia nos enseña la importancia que el Espíritu Santo tenía. Cuando un rey era ungido, el Espíritu Santo era dado a este rey para que este rey tuviera el poder de parte de Dios. La actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era muy particular, un poco diferente a como vemos la actividad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía venir sobre la vida de una persona, pero también podía irse de la vida de una persona. Hoy en día nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento vemos que el plan de Dios es que todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal es receptor del Espíritu Santo. Es lo que se le conoce en 1 Corintios capítulo 12 como la recepción del Espíritu Santo, o mejor dicho, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa y no ocurre en otro momento, sino en el mismo momento de la salvación. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, ocurre el bautismo del Espíritu Santo, que es la recepción del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo entra a morar en la vida de un creyente, dice la Biblia que el Espíritu Santo estará con nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo ya no saldrá de nuestras vidas. Ahora Él va a permanecer en la vida de cada creyente. Qué importante es la persona del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. No solamente el Espíritu Santo viene en el momento de la salvación y permanece en la vida del creyente, sino que el Espíritu Santo es aquel agente que le da poder y debe ser reconocido aún en la iglesia. Mira lo que dice, por favor, en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 7. Dice la Biblia: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo debe ser reconocida, su labor debe ser reconocida en la iglesia
local. Esto quiere decir que no debemos tener al Espíritu Santo como algunas religiones lo tienen, como una fuerza activa o como una electricidad. Hay tantas denominaciones y tantas religiones que le dan una connotación evidentemente errónea y antibíblica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, el Espíritu Santo no es una electricidad, el Espíritu Santo es Dios. Dios, el Espíritu Santo, morando en la vida del creyente y haciendo apto al creyente para poder servir al Señor. Si fuéramos conscientes de lo importante de la persona del Espíritu Santo en la vida de una iglesia, en la vida de un cristiano, muchas cosas serían muy diferentes. No solamente el Espíritu Santo viene a la vida del creyente para ayudar al creyente, a darle dones al creyente, para que el creyente tenga la capacidad de servir al Señor. Es interesante que cada creyente, cada persona que ha sido salva, no tiene todos los dones, pero sí el Espíritu Santo puede capacitarle con dones, o sea, con un don, o con 2 dones, o con 3 dones. Ningún cristiano tiene todos los dones, pero no hay un cristiano que carezca de un don, por lo menos. Usted y yo, si hemos recibido a Cristo, tenemos un don por lo menos que el Espíritu Santo nos ha dado. Nuestra responsabilidad es verificar cuál es el don que el Espíritu Santo nos dio para que sea ejercitado y puesto al servicio de el Señor en la iglesia local para la edificación de cada cristiano, para el desarrollo y la madurez de cada cristiano. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 7, una vez más, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Tiene que investigar cuál es el don que Dios le dio y usted ejercítelo. Y usted póngalo al servicio del Señor y para que la grey del Señor sea edificada. No solamente el Espíritu Santo nos empodera, nos da dones para el servicio, sino que el Espíritu Santo es quien mueve a la iglesia en una manera misionera. Mire lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo es el que da poder a una iglesia para moverla en una manera misionera. Qué importantes son los misioneros, qué importante es la obra misionera. La iglesia existe en este mundo para más ninguna cosa sino para ser movida misioneramente. Esto quiere decir que la iglesia tiene una comisión que llevar a cabo. Es la gran comisión. La obra misionera mundial está comprendida en la gran comisión. Quiere decir que la iglesia local tiene como responsabilidad, mandato, de alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo, de evangelizar el mundo para el Señor Jesucristo. Cristo quiere que todo el mundo sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo el mundo va a escuchar del bendito evangelio? ¿Cómo el mundo va a escuchar de que Cristo les ama? Aquellas personas que viven en los lugares remotos, en Alaska, aquellos que están sumidos en la ventana 1040, aquellos que viven en montañas o aquellos que pertenecen a etnias indígenas en nuestro país o en cualquier otra cultura que aman o adoran o idolatran los animales, el sol, la luna. ¿Quién va a contarles del bendito evangelio? ¿Quién va a hablarles de cómo ellos pueden ser salvos a través de su fe en Jesucristo? La iglesia local debe ayudar, entrenar y equipar a sus propios miembros, y mientras alcanzamos nuestra localidad, al mismo tiempo debemos enviar misioneros para alcanzar en los lugares remotos a
cada criatura, a todas las naciones, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El mundo debe ser evangelizado. El Espíritu Santo es clave inclusive a la hora de llamar misioneros en la iglesia. El Espíritu Santo anda buscando en la iglesia aquel cristiano, aquel joven, aquella jovencita que está trabajando y está activa en su ruta y está activo en el instituto y está activo discipulando, ganando almas y quiere llamarte a ti, jovencita, y quiere llamarte a ti, jovencito, a ti, pareja, a ti, hermano, a ti, hermana, para equiparte y enviarte a la obra misionera, de que tengas el privilegio más grande de este mundo, que es ir a otra localidad, a otro lugar, a otra nación y hablarles del bendito evangelio de la salvación a otras personas, a otras culturas. No es el pastor el que llama a los miembros de la iglesia y los envía, es el Espíritu Santo de Dios el que empodera, el que llama, el que comisiona, el que envía a matrimonios, a jóvenes, a parejas, a personas, a ir a evangelizar el mundo. Le hago una pregunta. Evangelísticamente, misioneramente, ¿en qué se está involucrando usted? Anímese, escuche la voz del Espíritu Santo que quizás le está llamando a usted para ir a la Ventana 1040, para ir a las etnias indígenas, para ir a evangelizar a los menos alcanzados con el Evangelio. No solamente vemos que el Espíritu Santo ayuda a la iglesia en una manera misionera, sino que el Espíritu Santo inclusive ayuda a la iglesia en una manera, la empodera en una manera evangelística. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo va a traer poder en la vida de un cristiano para moverlo, para movilizarlo a ganar las almas. Me cuesta mucho creer, o me cuesta mucho aceptar, que una persona que se dice ser cristiana, una persona que dice que recibió a Cristo y que por fe salva, no evangeliza, no gana almas. No tiene una voz desde adentro que le habla con un gemido indecible que le diga: debes hablarle a otro de Jesucristo. El primer fruto de un cristiano es otro cristiano. Es algo muy normal que un cristiano tenga deseos de evangelizar. Es algo muy normal que un cristiano tenga deseos de conversarle a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus parientes, a sus vecinos, a todo el mundo. Querer hablarle de Jesucristo, querer contarle de que así como Él va al cielo, estas personas también pueden ir al cielo. Me cuesta mucho aceptar, entender o asimilar que una persona que dice ser cristiana no gana almas, no participa evangelísticamente en hablar a otros de Jesús. Por lo menos en nuestra iglesia tenemos, cada sábado nos reunimos como iglesia para ir a ganar almas. Y he escuchado mucho en este tiempo de pandemia cómo la gente y cristianos se sienten o conversan y dicen que se sienten tristes porque no pueden reunirse en la sede de la iglesia como antes y no pueden salir a ganar almas como antes. No nos estamos reuniendo en la sede de la iglesia, pero nos estamos reuniendo en las casas. La Iglesia Bautista Escudo de la Fe no cerró sus puertas. La Iglesia Bautista Escudo de la Fe se derramó por toda Yaritagua. Ahora estamos teniendo una meta de querer tener 100 casas en donde poder estar reuniéndonos y que los discípulos vayan creciendo y que se multiplique la membresía de la iglesia. Pero no tanto para que al acabar este tiempo de contingencia haya más gente en la iglesia, sino que el cielo sea poblado. Le hago una pregunta: ¿está usted ganando almas? ¿Está usted compartiendo el evangelio? Si la respuesta es no, debería chequear su salvación, porque el Espíritu Santo produce el deseo de ganar almas. Y si una persona que es salva dice que no tiene deseos de compartir el evangelio, no sale a ganar almas, no sale a compartir de su fe, dudo mucho que sea salvo. El Espíritu Santo va a capacitar a aquellas personas. Es que yo no gano almas porque no sé ganar almas. Júntese con alguien que sepa ganar almas. Véngase este sábado. Si usted es miembro de la Iglesia Escudo de la Fe, vaya y busque un capitán de ruta, júntese con él y él va a enseñarle a ganar almas. No solamente vemos
que el Espíritu Santo mueve a la iglesia en una manera misionera. No solamente el Espíritu Santo capacita a los cristianos con dones, no solamente el Espíritu Santo mueve a la iglesia evangelísticamente, sino que el Espíritu Santo trae a los miembros de la iglesia, los trae para que seamos dependientes de Él. Dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 3, Hechos capítulo 6, versículo 3 al versículo 10. Dice la Biblia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. La Biblia dice que aún para servir al Señor necesitamos depender del poder del Espíritu Santo. En el texto que acabo de leer, estaban buscando a los que se llaman los primeros oficiales, los primeros diáconos de la iglesia, y uno de los requisitos para poder servir, para solamente poner una sopa, para que las griegas y los griegos pudieran comer y dejar de estar desatendidos, era ser lleno del Espíritu Santo. Qué bueno y qué importante es que cada vez que un líder, cada vez que el liderazgo de la iglesia quiere dar la oportunidad de que gente sirva, que uno de los requisitos puedan ser estos: saber que quiere esa persona estar en dependencia día y noche y conscientemente del Espíritu Santo. Para entregar esta sopa, para entregar esta comida, este almuerzo, debía ser lleno del Espíritu Santo. Para servir al Señor debemos depender del Espíritu Santo. Si vas a ser un maestro de escuela dominical, debes depender del poder y la guía del Espíritu Santo. Si vas a dirigir la música en la iglesia, pues necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo. Si vamos a ganar almas, necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo. Si vamos a predicar, necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo. Si vamos a discipular, necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que vamos a hacer para el Señor debe ser llevado bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. No solamente vemos que el Espíritu Santo debe ser reconocido en la iglesia como el poder, el fuego, el que mueve la iglesia misioneramente, servicialmente, evangelísticamente, sino que cada uno de nosotros los cristianos tenemos un mandato de andar en dependencia y en control del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que para poder aún vencer, número 1, es un mandato ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandato ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, no es si me provoca o si tengo tiempo, es un mandato. Y la llenura del Espíritu Santo significa control. Al él controlarnos significa que nosotros cedemos voluntaria y conscientemente la dirección de nuestras vidas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. Pablo decía: yo no quiero vivir ya más mi vida, yo quiero vivir la vida de Cristo. Entonces, que la vida de Cristo sea puesta en mi vida, y Cristo, más bien, tú vive tu vida a través de mí. Necesitamos como cristianos entender esa gran verdad. Ya no necesitamos querer vivir nosotros, necesitamos ceder nuestro control al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, vive tú como tú quieras, dirígeme tú, muéveme tú, llévame tú. ¿Qué pienso, qué no pienso, qué digo, qué no digo, qué hago, qué no hago, si voy, si me quedo, si lo hago, si no lo hago? Que sea el Espíritu Santo llenándonos y en tal manera guiándonos a hacer lo correcto. Espíritu Santo llenándonos. Piense por un momento, si cada uno de nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu está hablando de que debemos andar conscientemente en dependencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos rindiéramos al control y la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo fueran nuestras vidas? ¿Qué pasaría si yo dijera: Espíritu Santo, ¿sabes qué? Reconozco mi incapacidad, por mis propios medios sería un fracaso, no voy a tener una vida cristiana victoriosa. ¿Sabes, Espíritu Santo? En este momento quiero pedirte que tú me llenes, tú me controles. Esto significa que aunque mi carne se levante, aunque tenga ganas de gritar, aunque tenga ganas de pecar, y aunque tenga ganas de hacer lo que no es correcto, yo solamente voy a escuchar, voy a tratar de depender de tus impulsos, de tu voz, y lo que tú digas yo hago.
Qué diferentes fueran nuestros matrimonios. Qué diferentes fuéramos como cónyuges. Ya no estaríamos hablando de una manera amarga, áspera, vengativa. Ya no estuviéramos hablando de esa manera sarcástica, egoísta, orgullosa. Ya no estaríamos buscando nuestro propio beneficio. Ya no estaríamos buscando nuestro propio bien. Yo te aseguro que cuando cedemos el control al Espíritu Santo, nada más hablando en la pareja, nuestros matrimonios cambiarían. Y eso es una de las características que necesitamos tener en el matrimonio. Ceder el control del matrimonio al Espíritu Santo. Muchas esposas cambiarían. Muchos esposos cambiarían. Muchos matrimonios cambiarían. Pienso también en la vida de los jóvenes. Si los jóvenes quisieran rendir su vida al control del Espíritu Santo, ¿qué tipo de jóvenes tuviéramos? ¿Qué tipo de hijos tuviéramos? Hijos más obedientes, hijos más prestos a obedecer a papá, a mamá. Ya la rebeldía se iría. Ya los deseos egoístas se irían. Jóvenes en nuestra sociedad, jóvenes cristianos en nuestra sociedad. Jóvenes que quisieran vivir una vida santa, una vida apartada para Dios. Una vida pura. Una vida que honra a Dios, que glorifica al Señor. No aceptando ese noviazgo del mundo. No aceptando ese noviazgo mundano. No aceptando ese noviazgo fornicario. No aceptando ese noviazgo en donde se tocan y se besan antes de tiempo. Sino jóvenes que dicen, voy a guardarme. Espíritu Santo me está guiando, voy a guardarme. Voy a cuidar mi vida. Quiero vivir una vida en santidad. Quiero vivir una vida apartada. ¿Qué pasaría en la iglesia local? ¿Cómo serían los miembros de la iglesia si todos decidiéramos ser controlados por el Espíritu Santo? Yo le puedo asegurar que no hubiera tanto egoísmo, tanta tirantez entre hermanos. Hermanos que no se tratan, líderes que sirven en escuelas dominicales, ayudantes, maestras que son ayudantes, maestros que son ayudantes, capitanes de ruta, predicadores, directores de música, que no se tratan, que van a la iglesia y no se tratan. Llega la hora de saludarnos unos a otros, no se tratan. Esa es una de las características de que no solamente no estamos viviendo bajo la llenura y el control del Espíritu Santo, sino que lo peor del caso es que nos estamos dejando guiar por la carne. Y que digo carne hasta el propio pellejo, y perdónenme la expresión. Las vidas de los cristianos fueran diferentes. Los servicios fueran diferentes. Si le permitiéramos al Espíritu Santo hacer la obra y rendirnos a Él. Y por último, la única manera de poder ir al cielo, la única manera de poder ser salvo, es a través de la convicción del Espíritu Santo. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, en el versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La única manera de poder ir al cielo es que el Espíritu Santo le hable y que usted lo oiga y que usted entienda que es pecador, que usted entienda que su pecado le separa de Dios, que nació ese pecado con usted, le separa de Dios, ese pecado le está llevando a una eternidad llamada al infierno, sin Dios, sin esperanza y sin Cristo, eternamente quemándose vivo por la eternidad. Pero el Espíritu Santo de Dios hoy le está convenciendo y le está diciendo, hoy necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal. Hoy necesitas reconocer que sin Cristo estás perdido, que vas rumbo a una eternidad sin Dios. Pero hoy el Espíritu Santo dice, hoy quiero que tú entiendas que solo Cristo puede perdonarte y salvarte, porque solo Cristo es el que hizo lo que solamente Él pudo hacer. Y fue el morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Más nadie podía hacer esa obra, más nadie podía morir, más nadie podía dar su vida en la cruz, porque fue el mismo Dios el que dio su vida por nosotros. Dios el Hijo muriendo en la cruz del Calvario, pagando por su pecado y mi pecado, muriendo en su lugar y en mi lugar. Y dice la Biblia que derramó su sangre y murió y fue sepultado, y al tercer día Él resucitó y se fue al cielo y está vivo en el cielo, esperando que usted hoy entienda y comprenda que usted es un pecador y que sin Cristo
está perdido, pero que si hoy lo aceptas como tu Salvador personal y hoy lo invitas a entrar en tu corazón y lo recibes como el Salvador de tu vida, Cristo te va a perdonar, te va a salvar, te va a dar vida eterna y el día que tú mueras Él va a llevarte al cielo. Qué importante es el Espíritu Santo en la vida de una iglesia. Qué importante es el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Que no se diga de nosotros que somos como la iglesia de Sardis, una iglesia muerta. Que seamos cristianos vivos, que demostremos que estamos vivos, ganando almas, discipulando, enviando misioneros, entrenando obreros, viendo gente salva, viendo gente bautizada, viendo gente servir al Señor, muchos más, muchos miles más, para que nuestro Dios reciba la gloria y la honra. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos convenza en decirnos: necesitas mi ayuda, necesitas mi control, necesitas mi llenura. Y yo le garantizo que una vez que Él nos llena, tu vida cristiana no será la misma. Tu vida cristiana ahora va a convertirse en una vida cristiana victoriosa. Quien le habló en esta oportunidad, el pastor Níger Aparicio. Gracias por quedarse hasta el final escuchando esta lección. Y no olvides que mucha Biblia no hace daño no leerla.